Estimados amigos, qué gusto me da saludarlos, recibirlos a un programa más de esta serie maravillosa. Fíjese usted que versa sobre temas latinoamericanos, una serie que se está llevando en coproducción con el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, UNAM. Y bueno, pues el día de hoy con un tema, pues yo diría por demás relevante, importante, bonito también, interesante, todos los adjetivos que me vienen a la mente en estos momentos, porque lleva por título Integración Latinoamericana. Y mire usted, el día de hoy trataremos de analizar desde una perspectiva histórica y política los diferentes procesos de integración o regionalización emprendidos por los países latinoamericanos y caribeños, fíjese, desde el siglo XIX hasta nuestros días. Así es que, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Yo los invito a que pues, se tomen un cafecito, que nos acompañen durante esta transmisión y sobre todo aprovechen para preguntar todas sus dudas, todas sus inquietudes al personaje que me acompaña el día de hoy, que como ya es tradición aquí en Mirador Universitario, está completamente versado en el tema, así es que y con la mejor disposición de solucionarle todas sus dudas. Y quizá usted también pueda tener la inquietud de que algún tema sea abordado aquí en Mirador Universitario, pues hágalo saber. Los datos de contacto están ya en su pantalla para que nosotros seguramente le demos salida con muchísimo gusto. Así es que, sin más, me da muchísimo gusto saludar, darle la bienvenida al doctor Rodrigo Páez Montalbán. Fíjese que él es investigador, es profesor también en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, UNAM. Rodrigo, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de acompañarme el día de hoy en este programa. Gracias, Carlos, me da mucho gusto estar aquí en TV UNAM. Al contrario, fíjate que es un placer porque un tema que da para mucho, sin duda alguna, y más ahora en nuestros días, ya con todo lo que se ha hablado de la llegada del señor Trump y etcétera. Claro. Entonces, ¿qué te parece? Porque hay dos términos que llaman mucho la atención, ¿no? La relación entre el término regionalismo o regionalismos versus integración. Así es que yo te pediría, ¿por qué no empezamos a compartir con nuestra audiencia qué se entiende y en qué estado estamos actualmente con respecto a la integración latinoamericana? Sí, quisiera comenzar con algo que mencionaste ahora de pasada, que es muy importante. Te referiste al siglo XIX, a que sí, desde el siglo XIX ha habido siempre proyectos, intentos, formas de tratar de lograr la integración de todos estos países que formaron parte de, digamos, del Imperio Español o portugués y que a partir de las independencias forman diferentes estados, diferentes naciones. Curiosamente, la idea de recuperar esta unidad nunca se ha perdido. Okay. Tanto en el siglo XIX, de los tiempos de los libertadores, Simón Bolívar convocó un congreso en Panamá para intentar, el congreso anfictiónico, 1826, recuperar la unidad. Después hubo intentos a todo lo largo del siglo XIX, uno de ellos muy importante, Lucas Alamán aquí en México, el Pacto de Familia. Y bueno, ya a lo largo del siglo XX se fueron concretando proyectos más específicos a los que se les fueron dando características económicas, sociales, políticas particulares, ¿no? Entonces, yo diría que a mediados del siglo XX se empieza a hablar de integración, mucho antes de que se hablara de regionalismo. Sí, se empieza a hablar de integración latinoamericana y yo pondría una fecha pues para empezar en la parte más moderna, en un momento más específico, después de la Segunda Guerra Mundial. Las Naciones Unidas, se forman las Naciones Unidas y en las Naciones Unidas inmediatamente se dan a la tarea de empezar a ubicar los países en regiones. A mapear, digamos, el contexto. A mapear, exactamente, porque ¿no? Se piensa que los problemas de la posguerra y los problemas que van a venir ya hacia adelante van a tener un carácter más regional que nacional. Entonces, por ejemplo, las Naciones Unidas crean la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Es un organismo muy importante que existe desde entonces y que se ha encargado precisamente de formar un pensamiento económico latinoamericano.
Y este pensamiento económico latinoamericano empieza a formarse a partir de esta fecha, mediados del siglo XX, y ha tenido desarrollos sucesivos hasta la fecha. Hoy en día el tema de regionalismo es por así decirle, son primos hermanos, integración y regionalismo. Sí, vienen de la mano, sí, de alguna manera, seguro. El regionalismo también es una cuestión que posiblemente busque enfoques mucho más amplios, regiones, ¿no? Ya un poco más adelante se va a empezar a hablar de globalización, por ejemplo, claro, que es el globo, es toda la tierra, ¿no? Pero dentro del cual va a haber regiones amplias o regiones o subregiones, o ya lo veremos más adelante, los acuerdos megaregionales. Claro. Son unos acuerdos que actualmente están en curso con más o menos suerte. Entonces, la cuestión de región es muy importante para ver América Latina como una región en donde después se va a empezar a ver por así decirlo, la subregión de América Central, la diversidad, Caribe, digamos, ¿no? Sudamérica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a lo largo de la plática van a salir integración, va a salir regionalismo un poco, tiene características específicas, pero bueno, claro, claro, un poco indistintamente. Sí, porque dentro, yo diría, no sé si sueño o aspiración de esta integración, pero de alguna manera con las características particulares de cada nación, que es parte de ese todo, ¿no? Claro. Por eso me parece muy pertinente lo que acabas de comentar, es decir, vienen de la mano, integrar ese todo, pero con las características regionales que le da la identidad, digamos, a cada nación, exacto, ¿no es cierto? Pero el objetivo al final del día, pues es ese, ¿no? Están integrados. Es ese. Por ejemplo, a mediados del siglo XX, todavía, curiosamente, una de las primeras regiones que se integra es la región centroamericana. Exacto. Es donde empieza a funcionar el primer mercado común, el mercado común centroamericano. Y un poquito después, eso en los años 60, como a los finales de los años 60, casi 70, son los países andinos. Sí, sí. Dentro de América Latina se van conformando como estas subregiones que tienen características comunes, que comparten problemas comunes también todas las subregiones, y esto va a seguir creciendo a lo largo del siglo XX y en lo que va del XXI. Ya más adelante son los países del Caribe, los que se empiezan a integrar, países que por otro lado, es muy interesante la parte del Caribe, no formaban parte, por así decirlo, de Hispanoamérica, eran colonias británicas o colonias francesas o holandesas, pero más o menos hacia los años 50 empiezan a llegar, digamos, a convertirse en estados independientes. Claro. Y claro, como estados independientes, estados pequeños, estados muy frágiles, empiezan a comprender también que para poder salir adelante lo mejor es la integración. ¿Cuántos bloques podríamos hablar en Latinoamérica? Bueno, hablé de Centroamérica, 3, ¿no? Hablé del bloque andino, hablo ahora del Caribe. Del Caribe. Más adelante ya veremos con el regionalismo abierto en los años 90, Mercosur, los países del Cono Sur. Por así decirlo, bueno, también hay que especificar que, esto lo explicaré un poquito más adelante, México a partir de los años 90 también da un salto fuera de América Latina, por así decirlo, y se une a América del Norte, Estados Unidos y Canadá en un bloque que es digamos, se forma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No es propiamente un bloque latinoamericano, porque pues, Estados Unidos y Canadá no son parte de América Latina, pero México va a tener siempre esta posición como de bisagra y de eje entre que si el norte y el sur. Ya en este siglo, sobre todo, México tiene otros desarrollos más al sur que también voy a destacar más adelante. Seguro. Bueno, resulta interesantísimo porque bien decíamos, ¿no? No sé si el término que voy a usar está correcto, de que México está entre la espada y la pared. Por un lado, la conformación de América del Norte y por otro lado, su relación
con América Latina. Pero ¿qué te parece? Ahora con la era Trump, que veamos más adelante, Sí, la seguro espada y la tenemos, pared se sí, convierte tenemos mucho que hablar. Pero bueno, en yo te algo muy invito. concreto. Fíjate que Isidro Morales Moreno nos hizo favor de concedernos una entrevista. Ah, sí. Él es profesor, mire usted, investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Vamos a ver qué nos comenta y retomamos esto porque le vamos a jugar un poquito al abogado del diablo con esta nueva era Trump y ver qué papel juega ahora nuestro país dentro de este, pues no sé si decir nuevo bloque o de ese bloque tradicional, pero sí con una nueva visión. Así es que vamos para allá y regresamos rapidito, no se vaya, ¿dónde más? Solo aquí, Mirador Universitario, ya volvemos. Sabemos que en este momento el Telecán está en una encrucijada porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado o salirse del Telecán o de renegociarlo. Ante eso yo creo que hay tres escenarios para México y su inserción en América del Norte. Uno, la salida de Estados Unidos o de México eventualmente del Telecán. Dos, una eventual reapertura del acuerdo. Y tres, una negociación de un acuerdo paralelo que, como dice el gobierno, moderniza el Telecán. El primer escenario yo lo veo muy difícil, porque tanto Estados Unidos, México y Canadá están conscientes de la importancia del acuerdo, sobre todo porque beneficia, aunque diga lo contrario Trump, a las empresas estadounidenses, porque como todos sabemos el Telecán básicamente articulado a las cadenas de valor de compañías americanas en el espacio canadiense y mexicano. Un ejemplo de ello, sin duda, es la industria automotriz, pero también lo vemos en la industria procesadora de alimentos. Creo muy difícil entonces que Donald Trump, a pesar de la retórica que dice que va a salirse del Telecán, lo haga, lo hace solamente como una táctica para presionar a México y a Canadá. El segundo escenario es un escenario altamente probable, pero sería muy costoso. Una reapertura del Telecán implicaría pues prácticamente poner en vilo todo el acuerdo y renegociar pues la permanencia de capítulos, la supresión de capítulos. Por ejemplo, se sabe que a Estados Unidos no le gusta un capítulo que se llama capítulo 19, porque dirime conflictos entre las partes que en un momento dado puede ser favorable tanto a Canadá como a México, porque las dirime de acuerdo a la legislación de sus países, está pactado. Estados Unidos no lo quiere, pero si Estados Unidos quiere suprimir ese acuerdo, por ejemplo, ¿qué tendría que pedir México a cambio? México tiene la fuerza para pedir algo a cambio. Por ejemplo, a mí se me ocurre que podría reabrir México el capítulo agrícola, porque como todos sabemos muy bien, México abrió tanto la industria del maíz y del frijol en el Telecán. Y creo que es muy importante que México tenga una política agraria que no la ha tenido en los últimos 22 años y por lo tanto creo que a lo mejor sería la oportunidad para que México proteja nuevamente el maíz y el frijol, sobre todo frente a toda la manipulación genética de compañías transnacionales estadounidenses, que además Trump quiere también que entren. Entonces, ahí veo escenarios que a lo mejor México podría abrir agricultura a cambio de que me suprimamos un capítulo, pero ¿tendrá México la fuerza de negociación para hacerlo? Es mi duda, por lo que yo creo que este escenario es complicado, se va a politizar, vienen las elecciones presidenciales en México, creo que no conviene mucho al país. El tercer escenario, que es negociar un nuevo acuerdo, como le llama el gobierno mexicano, modernizar el Telecán, quizás sería el más viable. ¿Por dónde iría este nuevo acuerdo? Sería de alguna manera lo que México ya negoció en las negociaciones de la Asociación Transpacífica, que se acuerdan que eran con miembros del Telecán y 9 países más del Pacífico, tanto americano como asiático. Ahí es un Telecán corregido y aumentado porque agrega capítulos que no tenía el Telecán, como por ejemplo comercio electrónico, una cláusula anticorrupción, pequeñas y medianas empresas y sobre todo un capítulo muy importante que son empresas estatales, porque Estados Unidos quiere que las empresas estatales puedan competir a la par de las privadas. Creo que sería lo más práctico para México, porque México ya negoció el TPP, de alguna forma u otra ya están, digamos, los capítulos en borrador, pero habría que tener mucho cuidado qué es lo que Estados Unidos quiere todavía que México ceda más. Por ejemplo,
y vamos a poner ese ejemplo, en el caso de empresas de Estado, México tiene muy pocas, solamente le queda Pemex y la Compañía Federal de Electricidad, pero en el caso de Pemex sigue siendo una compañía protegida en México por razones que todos sabemos muy bien, incluso después de la reforma, porque de acuerdo al artículo 25 y 28 constitucionales, todavía producción primaria y exploración son estratégicos y por lo tanto Pemex tiene digamos, un estatus especial dentro de esta reforma. Entonces, sería un error que México, al negociar esto, también elimine este trato especial o se proteja el sector de producción primaria y exploración de petróleo, que a pesar de la reforma sigue siendo protegido. Entonces, son como que algunos ejemplos de escenarios y de algunos rubros contenciosos que pueden surgir en la renegociación. Ahora, esto me lleva a una segunda pregunta que se está haciendo en México y en América Latina. Ante esta crisis de si Estados Unidos se sale o renegocia el Telecán o se firma un acuerdo paralelo, México tendría que empezar a ver más hacia América del Sur. Todos sabemos que la relación México-Estados Unidos pasa por una crisis, sobre todo porque no solamente es el problema del Telecán, es el problema de la migración mexicana, la deportación de los mexicanos y de alguna manera u otra el desprecio que ha mostrado el presidente mexicano frente a los mexicanos. Entonces, hay como la opinión pública plantea, bueno, ¿tendría México que volver justamente a replantear sus relaciones con América del Sur? Es una pregunta válida, pero la verdad también lo veo un poco complicado. Bueno, hay que reconocer que México tiene una alianza del Pacífico, ya participa en una alianza del Pacífico que son con 3 países sudamericanos, Chile, Colombia y Perú, que además estuvieron en las negociaciones del Telecán, salvo Colombia, pero que de alguna forma u otra tienen acuerdos también similares con Estados Unidos. Esto es lo más sólido que tiene México. ¿Valdría la pena que México se integrara al Mercosur o que invitara a Brasil a firmar un acuerdo con libre comercio? No queda muy claro porque en este momento Mercosur está en un momento crítico y no sabemos qué va a ser el futuro ni de Brasil ni de Venezuela para que puedan dar una respuesta viable. Así pasa también con el ALBA. Lo único que queda es el foro de la CELAC, que ha sido un foro muy importante donde los países latinoamericanos han podido discutir sus problemas sin la presencia de Estados Unidos. Creo que por ahí sería el único foro que México podría rescatar y la Alianza del Pacífico. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario. Muchas gracias a Isidro Morales Moreno por el tiempo que nos concedió en esta entrevista. Les recuerdo, querido amigo, querida amiga, los datos de contacto ya están en su pantalla. Recuerde que para nosotros su opinión es muy valiosa, nos fortalece, nos enriquece, nos retroalimenta. Así es que sea usted tan amable de establecer contacto con nosotros y pregúntele todo lo que usted quiera al doctor Rodrigo Páez Montalbán, que me acompaña el día de hoy. Bueno, no sé, decía yo, si hablamos de un nuevo bloque, ¿no? Con respecto a la era Trump, porque desde el punto de vista internacional, ya me hiciste favor de compartirnos cómo está ese mapeo, ¿no? de bloques en términos de América Latina. ¿Cómo andamos a nivel internacional? ¿Confluyen con los esfuerzos que hace Latinoamérica? ¿Chocan con estos esfuerzos en términos de integración, por supuesto? Sí, antes de pasar a la era Trump, no sé si como si pudiéramos hacer como una especie de preámbulo. Vamos. Porque en cierto momento, antes hablé de la CEPAL. Con la CEPAL se va conformando algo que se le debe mucho a la CEPAL. Es la conformación de un pensamiento económico latinoamericano propio. Y común, además. Y común, sí. Correcto. Es muy importante la figura de Raúl Prebisch, un académico argentino que fue el pionero en estos desempeños, ¿no? Se empezó a hablar para entender un poco más lo que es ya luego Estados Unidos, de toda esta concepción de centro-periferia. Es decir, hay un centro en el mundo, el centro lo forman las grandes potencias, los grandes capitales, las grandes economías, las grandes decisiones políticas, geopolíticas, y alrededor de ese centro se va constituyendo la periferia, ¿no? Los países que
digamos, dependientes de esos otros que son los que fijan las reglas en el mundo en muchos campos, ¿no? Y a partir del pensamiento de la CEPAL se empieza a tratar de definir dónde está, es decir, cuándo esta periferia puede ya no ser tan periferia, ¿no? Claro. Sino poder acceder a ciertos niveles de mejoría económica, mejoría, más autonomía política, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces Prebisch define que lo que pasa es que los países desarrollados producen cada vez productos más elaborados, con mayor valor agregado, con mayor valor de mercado. Más sofisticados. Sí. Y los países, digamos, dependientes o los países de la periferia producen materias primas que no tienen valor agregado. Entonces, se va dando un continuo deterioro en lo que llamaban ellos los términos de intercambio, ¿no? Porque para comprar esos productos tan elaborados hay que mandar cada vez más materias primas y la división entre centro y periferia se va haciendo mayor, ¿no? Entonces esto generó en los años 50, 60, incluso hasta los 70, todo un desarrollo industrial en América Latina. Me imagino. Muy importante. Sí, me imagino. Sobre todo los grandes países de América Latina, Brasil, México, Argentina, incluso los países medianos. Fue una época en donde efectivamente ya no se, incluso los países europeos ya no nos llamaban tan desarrollados, sino país en vías de desarrollo. Sí, sí. Fue mismo, ¿no? Pero de todas maneras era una amabilidad que se agradecía. Seguro. ¿No? Entonces, de todas maneras, esto siguió funcionando con las políticas industriales, aunque fueran muchas veces incipientes. Desgraciadamente eso, pues el modelo caducó. El modelo caducó más o menos al llegar a los años 70 con el presidente Reagan en Estados Unidos, la señora Thatcher en Inglaterra. En Inglaterra. Es cuando se empieza el neoliberalismo, cuando empieza ya a predominar aspectos del libre mercado. Todo se va a definir por libre mercado, todo, con democracias liberales representativas, cerrando un poco el espectro para otro tipo de propuestas. Sí, ¿no? es interesante, déjame llamarle el enfoque cepalino, ¿no? Es decir, se presenta a mediados del siglo pasado, como ya bien nos apuntas, con una diversidad de posturas teóricas. Y me pienso yo en el sentido de tratar de ponerlos en una situación de común denominador. Y empieza a funcionar cuando aparece la señora Thatcher, el señor Reagan, Estados Unidos, Inglaterra, Estados Unidos respectivamente, y ahí viene otro cambio. Entonces la pregunta sería, ¿este enfoque cepalino desde tu perspectiva seguirá vigente? ¿O se ha cambiado, se ha modificado, se ha adecuado a la nueva dinámica de estas naciones? Bueno, el modelo, este modelo al que yo me refería, el modelo cepalino inicial, el modelo sustitutivo de importaciones, sí, ¿no? Hay que sustituir las importaciones generando aquí los productos. Sí, ¿no? mercado interno, ¿no? Eso ya como modelo, eso caducó. Ok. Sí, quedan, por supuesto, la CEPAL ha seguido con otro tipo de desarrollos, es actualmente un tanque de pensamiento, como se suele decir, en América Latina, todo el mundo vuelve a ver a la CEPAL y toma los enfoques de la CEPAL, pero ya con otras propuestas, con otras teorías, con otros métodos, ¿no? Y lo que va a haber luego, yo no sé si meter aquí una pequeña cuña con una noción que es autonomía, que me interesa recalcar acá. Por favor, sí. Rodrigo, por favor. Y voy a tratar de explicarla con un ejemplo. En los años 80, que en Centroamérica hubo muchísimos conflictos, guerras, revoluciones, etcétera, etcétera, uno de los agentes más importantes que comenzó a trabajar en Centroamérica fue México. México, junto con Colombia, Venezuela y Panamá, formaron el grupo de Contadora y trataron de que el conflicto centroamericano se resolviera en términos pacíficos, que no intervinieran grandes potencias militares así para definir el asunto por una guerra. Sí, ¿no? un respeto a la soberanía. Como ahora en el Medio Oriente, ¿no? Así es. Bueno, cuando pasa este periodo de guerra,
México y estos países no se van de Centroamérica ni de América Latina, por así decirlo. Forman algo que desde entonces comenzó a funcionar, que fue el Grupo de Río. Del Río. El Grupo de Río solo eran los países de Contadora, luego se juntaron 4 países del grupo de apoyo que eran Brasil, Argentina, Uruguay y Perú. Entonces se van juntando países en América Latina y van viendo que es posible un juego autónomo dentro de, digamos, entre las patas de los grandes poderes económicos y financieros internacionales. Inmersos, ¿no? Se puede tener, digamos, un desarrollo autónomo suficiente. Okay. Y esto va a seguir hasta, bueno, te lo voy a traer prácticamente hasta el 2011, que es cuando en Cancún y después en Caracas se junta este Grupo de Río con una organización de países sudamericanos, es decir, liderados por Brasil, que era una asociación, digamos, para integración y desarrollo, y deciden juntarse todos en un solo organismo. En un solo grupo. Que es la CELAC. Así es. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Y que es por primera vez que se da en América Latina y el Caribe una asociación de todos los países, 33 naciones independientes, sin Estados Unidos, sin Canadá. Como por así decirlo, un foro de deliberación política en donde podamos definir, ver los problemas, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como tú ves, no daría para este programa para ver todas las iniciativas que va a haber bueno. O que hubo entre estos momentos que estamos aquí definiendo. Toda la serie para discutir bueno. esto, ¿no? Sin duda. Sí, pero es interesante esta toma de conciencia porque es toma de conciencia de mayor autonomía, de mayor independencia, etcétera, etcétera, dentro de los rasgos que indudablemente no se pueden desconocer, como son las grandes políticas que se establecen desde los grandes centros geopolíticos del mundo. Claro, ahora déjame apuntalar, volviendo un poco a esta parte de regionalismo, ¿no? Mencionar que seguramente ustedes, donde nos hacen el favor de seguir esta transmisión, conocen o han oído hablar de esto. Uno de ellos, obviamente, el Telecán. El otro, el Mercosur, y por ahí algunos autores hablan del fallido ALCA. ¿Qué son estas 3 situaciones? Porque de alguna manera me parece son los indicativos de esta división regional, porque aglomeran a algunos países, unos están en un grupo, otros están en otro, pero al final del día todos estamos en el continente americano, Rodrigo. Sí, bueno, vamos a tomarlo primero el Telecán, que es, digamos, 1994. Así es. Sí, que en el gobierno de Salinas. De Salinas de Gortari, sí. En 1994 se establece este mecanismo, digamos, este Tratado de Libre Comercio, que ahora está en revisión. Sí. Sí. Ahora está en revisión, en un proceso en donde de jaloneo, puede haber muchas sorpresas, ¿ah? Sin duda. Sí, sin duda. De lo que se sabe y de lo que se va a ir filtrando, porque suelen ser negociaciones muy cerradas. Muy cerradas. Digamos, no es que pueda pasar cualquier cosa, pero de hecho, seguramente recuerdas que hace como un mes y medio, un día Trump salió y dijo, voy a salirme del Telecán, ¿no? Y fue una cosa muy traumática para México, para Canadá y para sobre todo los que han establecido cadenas productivas de valor entre estos países, ¿no? Seguro. Empresarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese mecanismo está ahora en revisión, pero más adelante en el gobierno, creo que fue del presidente Clinton, es cuando se propone el ALCA. El ALCA. El ALCA era un Telecán, pero para toda América Latina. Más grande aparentemente. Sí, todo el subcontinente y además Canadá, Estados Unidos, era todo. Con los presupuestos más o menos muy similares, digamos, en política comercial, política económica del Telecán. Hubo reuniones acá, varias cumbres, pero se llegó, ya este es otro periodo muy interesante, ya en el siglo XXI,
En el año 2005, en una cumbre en Mar del Plata, Argentina, En Argentina. una de las cumbres de las Américas, todos los países de América Latina, Estados Unidos, Canadá, menos Cuba. En ese momento que hubo mucha contestación y muy fuerte de parte de, sobre todo de los gobiernos de signo diferente, un signo de izquierda, un signo progresista, otro signo. Sí, sí, sí. Estoy hablando de Argentina de Kirchner, del Brasil de Lula, etcétera, etcétera. Chile. Chile incluso jugaba ahí el papel, ¿no? se proponen, le dicen no a Estados Unidos. De hecho, la reunión no había sido convocada para tratar el ALCA, pero aprovechando el paso, el presidente Lula, que era con el presidente Bush, los dos encargados de manejar la cumbre, Lula dijo, dispensen, tengo problemas en Brasil, me tengo que ir. El asunto no se trató más. Y ahí fracasó el ALCA. Okay. Fracasó como ese proyecto, aunque por supuesto la idea ha seguido persistiendo de parte de Estados Unidos. Logró, además del Telecam, hacer tratado de libre comercio con Centroamérica y República Dominicana, tratado de libre comercio con Colombia, con Perú, con Chile. Bueno, separados. pues, ¿qué te parece? Ahora nosotros nos tenemos que ir a una pausa y regresamos. No sé, permíteme usar las palabras de que a veces en estos acuerdos como que el club de Toby impera, ¿no? Invito a unos, saco a otros y esto resulta bastante interesante, sobre todo por las posturas teóricas y filosóficas. ¿Qué te parece si retomamos ese tema? Vámonos rapidito, regáleme usted, querido amigo, querida amiga, unos minutitos, vámonos rápidamente a la pausa y regresamos aquí a Mirador Universitario para seguir platicando sobre la integración latinoamericana con el doctor Rodrigo Páez Montalbán. Así es que vamos para allá, no nos tardamos nada, no se vaya. ¿Dónde más? Aquí, Mirador Universitario. Ya volvemos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario. Si usted, querido amigo, usted, querida amiga, nos acaba de sintonizar, estamos platicando en esta serie maravillosa que lleva por título Temas Latinoamericanos con el tema del día de hoy, Integración Latinoamericana. Les recuerdo los datos de contacto que ya están en su pantalla para que sea usted tan amable de establecer contacto, valga la redundancia, con nosotros, nos haga saber todas sus preguntas, sus dudas, sus sugerencias, todo lo que usted quiera. Para nosotros su opinión es muy importante, nos fortalece, nos enriquece y sobre todo nos retroalimenta. Recuerde que este programa de Mirador Universitario y todas las series de La Barra están hechos por ustedes, para ustedes, pero sobre todo con ustedes. Así es que, pues con mucho gusto esperamos sus llamadas y pues me informa la producción, fíjese que tengo algunos obsequios para usted. Lo único que tiene que hacer es establecer contacto y decirnos algo muy sencillito, cuál es el título de esta serie y la producción de este programa les va a dar un obsequio con muchísimo gusto. Y bueno, me da mucho gusto también saludar, fíjese que además de que es invitado aquí en Mirador Universitario, es profesor invitado de nuestra querida UNAM, me refiero por supuesto al doctor José Ramón Briceño Ruiz. Él es profesor invitado, viene de la Universidad de los Andes de Venezuela y obviamente está participando como investigador en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Así es que José Ramón, un placer, bienvenido tanto a México, a nuestra querida UNAM y por supuesto a Mirador Universitario. Muchas gracias. Un gusto Oye, estar pues aquí. mira, hemos estado platicando en la primera mitad del programa con Rodrigo de toda esta parte de integración latinoamericana, de toda esta diversidad de las posturas teóricas, del enfoque cepalino le llamamos y de todo esto de cómo se ha venido dando, cómo el modelo incluso cepalino se ha ido agotando y toda esta situación. Pero yo quisiera ahora entrarle a un tema contigo que me parece también importante y sobre todo compartirlo con nuestra audiencia porque hay un término ahí que le llaman modernismo post-hegemónico. ¿A qué fenómeno se hace referencia? ¿Qué es esto? Ilústranos, por favor, ¿a qué se refiere este término? Adelante. Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Cuando el modelo cepalista, digamos, tradicional, clásico de los años 50 fracasa, que es a mediados de los años 80, inicio de la década del 90, se adopta en América Latina una sola narrativa, un solo discurso y una sola práctica sobre integración regional, sobre integración económica regional,
que luego se conocería como regionalismo abierto. Es una propuesta en la cual la CEPAL revisa sus ideas y muchos ven eso como, yo creo que a veces de manera un poco injusta, pero muchos lo ven como un acercamiento exagerado de la CEPAL con lo que es el neoliberalismo, o sea, la idea de que la integración simplemente es un mecanismo para promover el libre comercio e insertarse en la economía mundial. Y esa propuesta fue hegemónica en la década del 90. Era la única narrativa que existía. La expresión de ello, se habló algo en la sesión previa del programa. La expresión de ello fue el Mercosur, fue el Telecan, fue el ALCA. ¿Qué es lo que sucede en la región a finales de la década del 90 e inicios del nuevo siglo? Que hay un giro político. Hay un giro político hacia gobiernos que algunos han llamado de izquierdas, otros han llamado progresistas, otros han llamado de centro izquierda. Ese es un proceso más sudamericano que centroamericano o mexicano, pero existió en una parte importante del continente, así es. Y esos nuevos gobiernos plantean un discurso, una narrativa, una propuesta de integración que se enfrenta a la narrativa que fue hegemónica en la década del 90. Es decir, están en contra del libre comercio, plantean que la integración, más que para la inserción de América Latina en el mundo, es un mecanismo para promover el desarrollo económico y social de la región, para promover la cooperación política, para promover la creación de infraestructura, políticas sociales regionales. Muchas de esas cosas se cumplieron, otras no, pero lo significativo es que hubo un cambio en la manera de entender, ya no había una narrativa hegemónica, y por eso es que se le llama un regionalismo poshegemónico, porque junto al regionalismo abierto habían otras propuestas alternativas. Ahora, me voy a escuchar elegante, ¿no? Pero, fíjense, la pertinencia de los enfoques autonómicos como política exterior. Eso también. Resulta interesante ver todo lo que me estás diciendo en aras de la búsqueda de esta globalización. ¿Se entró a la política exterior en esto o cómo está la cosa? Ese es un tema también muy interesante. Yo creo que cuando hay un giro en el regionalismo más allá del libre comercio y se empieza a ver el regionalismo asociado a otras políticas públicas, seguro, como la política exterior, entonces los intereses, las visiones que cada país tiene de su lugar en el mundo, pues empiezan a tener importancia en las estrategias regionales. Ya no solamente bajar aranceles, sino cuál es nuestro lugar en el mundo. Y entonces en América Latina, yo creo que eso es algo que viene desde Simón Bolívar. Hay una preocupación por nuestra situación un poco, o para muchos, bastante subordinada en el sistema político mundial. Es decir, que las decisiones políticas en nuestros países obedecen en gran medida a las lógicas de poder mundial, a lo que se decidía en el siglo XIX en Londres cuando Inglaterra era el poder hegemónico y después en Washington cuando cambia el centro del poder mundial a Estados Unidos. Ahora lo que se quiere es que a través del regionalismo se practiquen o se promuevan políticas autonómicas. ¿Y qué son políticas autonómicas? Políticas en las cuales la región tenga un mayor margen de maniobra de poder de decisión. De poder de decisión propio, que no esté tan subordinado, que no sea tan condicionado a lo que pasa en el sistema internacional, porque no necesariamente los intereses de la región son similares a los intereses de los centros de poder mundial. Ahora sí, mi querido José, de lleno, el ALBA y el UNASUR. Bueno, comienzo con la UNASUR. La UNASUR es un proyecto exclusivamente sudamericano. Quizás esa fue una de sus primeras limitaciones, a pesar de que tiene muchos méritos, porque excluyó a los países de América Central y a México, que justamente lo que planteaba era una práctica de integración completa, general, que no se limitase solamente al libre comercio. Sí, con objetivos más comunes. Más comunes en materia de infraestructura. Seguro. Por ejemplo, en la UNASUR hay un proyecto que se llama IIRSA, que es la integración de la infraestructura regional sudamericana, que consiste en el financiamiento de la construcción de carreteras que unen a los distintos países de América del Sur, mejora en los puertos, en los aeropuertos, creación de sistemas de trenes. En la UNASUR hay un Consejo Sudamericano de Salud para discutir los problemas de salud comunes, como el Zika, por ejemplo, que no es un problema de un país, es un problema global y en consecuencia regional. En la UNASUR hay cooperación política en materia de seguridad. La UNASUR ha sido clave en la resolución de conflictos que han surgido en América del Sur, como la crisis de la llamada Media Luna en Brasil, en Bolivia en el año 2008. Es decir, como vemos, es un proyecto que por eso se dice poshegemónico, porque sus objetivos son mucho más amplios que el simple comercio, y crea la idea de una comunidad de intereses entre los países de América del Sur.
Insisto, la limitación creo que fue pretender excluir a Centroamérica y a México, pero de alguna manera eso se ha solventado mediante la creación de la CELAC, que el doctor Páez mencionó en una sesión en un principio. El ALBA, en cambio, es un problema, es un proyecto un poco distinto, ¿no? Porque el ALBA es un proyecto muy asociado a la figura de Hugo Chávez y a su política exterior. Y en realidad la idea de un regionalismo poshegemónico, incluso en el ALBA muchos lo debaten si es poshegemónico o es contrahegemónico, claro. porque se enfrenta realmente a la hegemonía de Estados Unidos, ataca la política exterior de Estados Unidos, plantea nuevas formas de cooperación que llaman solidaria, cooperativa, por ejemplo, un mecanismo muy específico y muy conocido del ALBA es Petrocaribe, que es un programa a través del cual Venezuela vende petróleo en condiciones especiales a algunos países de América Central y algunas islas del Caribe. Oye, que de otra manera les costaría mucho pagar. Sería más caro. Sería muy costoso, sobre todo en el periodo de precios altos, ¿no? Ahora los precios han bajado bastante, pero imaginémonos hace 8 años atrás que el barril de petróleo estaba más o menos en $100 el barril, era costosísimo para los países. Ahora, lo que muchos analistas están viendo con el proceso del ALBA y también están analizando un poco en el caso de la UNASUR es que hay como una suerte de desaceleración de esos procesos por muchos factores, la crisis económica. Simplemente la fluctuación económica de los mercados internacionales. Que ha sido extremadamente fuerte a partir del año 2013, la caída de los precios de la commodities ha sido importante, pero también la muerte de algunos de los líderes que impulsaron estos proyectos, como Kirchner en Argentina o Chávez. El mismo Chávez. Claro, y pues en nuestra nación latinoamericana el líder fuerte pesa todavía en los procesos de integración. Yo no digo que no solamente en América Latina, yo digo que no podemos entender la integración europea sin Jean Monnet o Charles de Gaulle, o sea, también en Europa. Piedras fundamentales. Así es. Y entonces cuando alguna de esas piedras fundamentales, digámoslo de alguna manera, desaparecen, pues obviamente los procesos entran en un periodo de revisión. Uno quisiera que eso no fuera así, uno quisiera que tuviéramos una mayor institucionalidad propia de los procesos de integración que permitieran que esos procesos se mantuvieran con fortaleza en el tiempo al margen de sus líderes. Pero bueno, sabemos que esa no es, por lo menos de momento, la realidad latinoamericana. Entonces, lo que decías del regionalismo autonómico, ¿no? De que de alguna manera los países le pudieran entrar un poquito más, manteniendo esa dinámica original. Así es, ¿no? Exactamente. Y yo creo que esas ideas, independientemente de las crisis que puedan tener ahora, siguen siendo válidas. Seguro. Porque para América Latina, pensar la integración solamente en términos de liberar aranceles es equivocado. Y yo quiero ser claro en este sentido. Esa siempre ha sido mi opinión sobre ese tema. La integración no puede limitarse al libre comercio, pero también necesitamos el libre comercio en la integración. Seguro. Es un error también decir, bueno, entonces no hay libre comercio en la integración. Necesitamos una integración completa que abarque todos los aspectos de la vida social, económica, política, incluso cultural, porque tenemos una cultura común que a través de la integración podemos fortalecer. Yo podría decir un silogismo en este sentido, ¿no? La cuestión comercial o la parte económica es fundamental para la integración, pero no toda la integración se fundamenta en la parte del comercio, ¿no? Y estamos platicando ahorita, alcancé a oír lo que decía José, nadie sabe para dónde vamos. Con respecto eso va a aparecer que tiene mucho de verdad, ¿no? Porque cómo está impactando en los fenómenos de integración. Digo, no lo podemos soslayar, mi querido Rodrigo. Bueno, al principio del programa tú hablabas de estar entre la espada y la pared, ¿no? Sí, señor. Sí, en realidad, la figura del señor Trump está muy claro, ¿no? Es una persona es xenófobo, no quiere a los latinos, no quiere a México, quiere un muro, toda esta gobierna con un Twitter, ¿no? Entonces sí, es algo que nos ha sacado mucho de onda aquí, a todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Y luego ha acentuado como dos rasgos que en la política norteamericana vienen frecuentemente, ¿no? Un cierto aislacionismo, ¿no? La decisión que tomó ayer o antier de salirse de la cumbre del acuerdo sobre cambio climático, ¿no? Sacar a Estados Unidos de un acuerdo tan importante así como había sacado a Estados Unidos del Tratado de Asociación Transpacífico que el gobierno de Obama había elaborado con tanto cuidado en sus 2 presidencias, ¿no? Entonces, pero referido a América Latina, sí, ni siquiera ha nombrado a la persona encargada de su gobierno de los asuntos que ellos llaman del hemisferio occidental, que es en realidad
la parte de América Latina, el continente, ¿no? Claro. No lo ha nombrado, quién sabe por qué, y no se ha definido, por tanto, no se tiene todavía como un cuerpo de política muy bien estructurado para América Latina. Hay rasgos bastante preocupantes por otro lado, pero nada más en donde él se ha pronunciado, pero más bien cuestiones que tienen que ver más con Estados Unidos, aunque son latinoamericanas. México mismo, para ellos es un problema interno en muchos sentidos. Claro. Los migrantes, la droga, todas estas cuestiones que para ellos son tan importantes, ellos ven a México como parte de su problemática, ¿no? Cuba se ha referido de manera muy breve, pero se ha referido a que va a revertir las reformas, los cambios tan interesantes que logró Obama con Castro en el pasado. Quién sabe si lo llegue a realizar en el fondo, pero está ese otro gran interrogante, ¿no? Con Venezuela ha tenido algunas expresiones, pero tampoco se nota como una política o un proyecto de intervención de otro tipo, que ojalá que no se dé así, si es una intervención que tenga que ver con asuntos militares, ¿no? O del Comando Sur. Entonces, yo creo que estamos, efectivamente, esta frase que dijimos en broma al principio, no sabemos. No sabemos. Hay incertidumbre. Sí, hay una gran incertidumbre que por eso va a ser muy importante que estos organismos de integración latinoamericana, que con tanto costo se han formado en América Latina a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, sobre todo la CELAC, que es donde están todos, ¿no? Pero otros organismos también, tomen en sus manos, definir también, no esperar que venga el golpe, sino una política proactiva con respecto a la presidencia de Trump. Pues muchísimas gracias. Yo no quiero que esperemos a que nos llegue el golpe de la producción, porque el tiempo en televisión es inexorable, así es que ya nos vamos. Muchas gracias a los dos por haberme acompañado. Gracias, podríamos Carlos. quedarnos yo no sé cuánto más platicando de esto. Ahí los dejaríamos, para no dejarlos con la incertidumbre a ustedes, ¿no? Ese falso nacionalismo, inmadurez política, todo lo que nos han platicado nuestros expertos. Así es que muchísimas gracias a este staff maravilloso, a todo el equipo de producción que hizo posible la transmisión de este programa. Yo lo invito para que no se quede con la incertidumbre, siga viendo esta serie de temas latinoamericanos y bueno, por supuesto, no sin antes agradecer a mis invitados, al doctor Rodrigo Páez Montalbán. Muchísimas gracias por haber estado aquí Carlos. conmigo, y también al doctor José Ramón Briceño Ruiz. Bienvenido nuevamente a nuestro querido México, pero sobre todo, querido amigo, querida amiga, muchas gracias a usted por el privilegio de su atención. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, lo invito a que nos haga el favor de acompañarnos en las series de esta maravillosa barra llamada Mirador Universitario, donde más, aquí en TV UNAM. Así que muchas gracias por su atención, nos vemos hasta la próxima, hasta luego.